Continuando con el presente tema que pueden ver aquí, el título es Dios no desampara. Y como pueden ver, vamos a basarnos en el texto de Mateo, capítulo 27, versículo 46. Dice ahí la escritura en este pasaje bíblico que describiendo este momento de la crucifixión, cuando Cristo ya estaba lavado sobre la cruz, dice este pasaje que cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Vamos a basarnos en este texto porque es importante conocer la razón de que Jesús en este momento de la crucifixión dijera esto al Padre. ¿Sí? Es importante que nosotros comprendamos el significado de esta frase en donde Jesús le menciona al Padre que por qué lo está desamparando. ¿Sí? Otras versiones dicen, ¿por qué me has abandonado? Y es así como muchas veces se manifiesta o se llega a hablar acerca de este suceso, que en este momento el Padre abandonó al Hijo. Pero de acuerdo a lo que vamos a ver en esta lección, vamos a ver pues que Dios, nuestro Padre, no desampara realmente, no abandona. Y por eso es que tenemos que comprender este pasaje bíblico. En el mundo religioso, ustedes van a ver que existe una doctrina respecto a este pasaje, ¿verdad? Que es lo que les estoy comentando en estos momentos. Se establece pues que al morir Cristo en la cruz, Él cargó con los pecados del mundo, es decir, le fueron transferidos todos los pecados de los pecadores y que durante un breve momento, antes de morir, Él perdió esa comunión con el Padre, dado que estaba recibiendo todos los pecados del mundo, haciéndole pues pecador en esos últimos momentos de su vida. Porque eso es lo que establece dicha doctrina. Y que en estos momentos, ¿verdad? Que como Dios no tiene comunión con el pecado, por eso el Padre abandonó al Hijo en esos momentos. Bueno, esta doctrina incluso ha entrado en las iglesias de Cristo. Incluso uno puede escuchar a cristianos expresando esta cuestión, que el Padre abandonó al Hijo en estos últimos momentos de su vida, que Él murió siendo pecador, Cristo murió siendo pecador, ¿sí? Al cargar con todos los pecados del mundo. Y bueno, esto no viene más que por la falta de estudio, ¿verdad? La falta de estudio acerca de este tema nos puede llevar a esto. ¿Por qué? Bueno, porque esta doctrina tiene un origen, ¿verdad? Totalmente sectario, ¿sí? Eh, que lo vamos a seguir ampliando, ¿verdad? Pero vamos a poder ver que la escritura no establece nada de esto, sino que fue una doctrina comenzada por este hombre llamado, que se llamaba Anselmo de Canterbury. ¿Sí? Él fue quien comienza a dar una explicación acerca de por qué esto es así, pero su razonamiento pues no es bíblico, ¿verdad? Es más bien filosófico. Y por eso es que lo explica de esta manera. Entonces es falta de estudio porque el decir que esto sucedió es primeramente no conocer el origen de por qué se dicen esas cosas, como les digo, un origen totalmente sectario. Y después
pues tampoco se consideran las consecuencias de decir que esto pasó. Cuando uno dice que esto fue lo que pasó, en ese momento en que Cristo estaba en la cruz, eso luego implica muchas cosas, ¿verdad? Implica muchas otras cosas que tienen que ver con enseñanza calvinista, ¿verdad? Que también algún momento estudiamos acerca de este tema y pues son cosas que en realidad no enseñamos nosotros como Iglesia de Cristo, ¿verdad? Nosotros no enseñamos que el hombre nace en pecado, eso no lo enseñamos nosotros. Sin embargo, si decimos que esto pasó, es consecuente, ¿sí? Nosotros como Iglesia de Cristo no enseñamos que Dios nos ha elegido incondicionalmente. Y sin embargo tendríamos que aceptarlo si decimos que esto pasó. Nosotros como Iglesia de Cristo no enseñamos, porque así no lo enseña la palabra, que Cristo solamente murió por algunos y no por todos. Y sin embargo tendríamos que aceptarlo. Tampoco como Iglesia de Cristo enseñamos que la gracia de Dios es irresistible, que no nos podemos resistir a ella y que venimos a ella, queramos o no. Ni tampoco enseñamos acerca de la preservación de los santos que se mantienen salvos, siempre salvos, a pesar de lo que uno haga. Eso tampoco lo enseñamos nosotros, ¿no? Y sin embargo son cosas que tendríamos que aceptar. Entonces es importante ponerle atención a este tema. La gravedad de enseñar tal cosa, como la estaba mencionando ahorita, es que afirmamos que Dios abandona aun cuando se está cumpliendo su voluntad, ¿no? Esa es la gravedad del asunto. Afirmamos que Cristo pensaba que su Padre siempre lo acompañaría, pero que ahora lo estaba dudando, ¿sí? Que ahora se estaba preguntando, ¿por qué me desamparas? Si estoy cumpliendo tu voluntad. Es decir, que entró en un momento de desconfianza con el Padre. Afirmaríamos además que Cristo tuvo una muerte contaminada de pecado, ¿sí? Y que por lo tanto no vivió una vida santa hasta su muerte. Tendríamos que decir eso de Cristo también. Tendríamos que afirmar además que la palabra se contradice a sí misma, porque la palabra dice que Jesús fue sin pecado. Y nosotros tendríamos que afirmar que no, que sí fue con pecado. En su muerte fue con pecado, ¿sí? Entonces son este tipo de cosas a las que nos lleva, ¿verdad? No comprender lo que estaba pasando en este momento, en estos últimos momentos de la vida de Jesús en este mundo, ¿verdad? Con este cuerpo humano. Bueno, ¿esto por qué lo menciono? Porque nosotros nos vamos a encontrar con este tipo de expresiones, ¿verdad? Este tipo de expresiones con las que debemos de tener cuidado. Si bien es cierto que la Escritura menciona esto, pues hay que conocer la correcta interpretación, ¿verdad? De esta frase, para no mencionar cosas que no van por ahí, ¿verdad? Precisamente este canto en algún momento lo manifesté, ¿verdad? Este himno de Señor nos recordamos contiene esta doctrina, este himno número 15, y por eso quise tocar este tema, porque menciona dos cosas, ¿verdad? Que quiero tocar las dos. El tema de que de que el Padre abandonó al Hijo, ¿verdad? Y la otra es el tema de que Cristo fue un sustituto, ¿verdad? Ese tema también lo quiero tocar. El tema de que Cristo fue sustituto nuestro, que nosotros teníamos que pagar el precio, pero que en nuestro lugar estuvo Cristo, ¿sí? Entonces son dos cosas que pues, la Escritura no enseña, ¿sí? Y por eso es que no solamente ese, ¿verdad? Podemos encontrarnos con otro tipo de lecturas o de cantos que nos lleven a eso, ¿sí? Y son las cosas con las que nosotros debemos de percibir, alcanzar a comprender y tener cuidado de ellas, ¿verdad? Entonces, por eso es que quiero que veamos este tema en este día, ¿verdad? Espero que pueda ser comprensible esta enseñanza acerca de este tema,
porque no lo habíamos hablado, ¿verdad? Y de pronto surge esta idea. Dios, primeramente, en un primer punto, quiero que veamos que Dios no desampara en la aflicción. En este momento Cristo estaba en aflicción. Este momento de la crucifixión. Este momento de sus últimas horas de vida. Él estaba en una grande aflicción. Incluso hay pasajes que nos hablan de que en esa última noche él estaba transpirando ya sangre, ¿verdad? Del estrés que estaba sintiendo. Tuvo que ir un ángel del Señor a consolarlo. Y entonces su aflicción era grande, era enorme. Bueno, lo que nos dice la Escritura, podemos ver, es que esta frase que dice Jesús no la estaba sacando él apenas en este momento. De hecho, estaba haciendo referencia a un salmo, ¿verdad? Si nos vamos al Antiguo Testamento, al Salmo capítulo 22, vamos a ver que dice exactamente lo mismo. Salmo capítulo 22, versículo 1 dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces, esto que estaba diciendo Jesús en este momento, más bien nos lleva al Antiguo Testamento. Nos lleva a este pasaje del Antiguo Testamento, pues que hay que leerlo para ver de qué se está tratando. Se está tratando este salmo acerca de que Dios abandona. Este salmo se trata acerca de que Dios no ayuda. ¿O de qué se trata este salmo? Salmo capítulo 22 dice ahí, desde el versículo 1, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dice el salmista. ¿Por qué estás tan lejos de mí? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes. Y de noche y no hay para mí reposo. Fíjense que el salmista aquí está expresando que se siente desamparado, que le están sucediendo cosas en su vida, que le están causando gran aflicción. Y entonces dice él que cuando clama a Dios, él siente que no hay respuesta. Ese Salmo, capítulo 22, nos expresa una gran aflicción en la cual está viviendo el salmista. Una muy grande aflicción. De ahí es que Jesús toma esta parte de la Escritura para él ahora, en este momento de su crucifixión, expresar cuán grande era su aflicción. Entonces, Salmo 22 pregunta esto el salmista. Sin embargo, en los siguientes versículos, él mismo contesta, el mismo salmista contesta: pero tú eres santo. Tú que habitas entre las alabanzas de Israel, en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti, ¿y qué pasó? ¿Fueron abandonados? ¿Fueron desamparados? ¿Dios los abandonó? No, clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti, ¿y qué pasó? ¿Y tú los desamparaste? ¿Confiaron en ti y tú los abandonaste? Contrario, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Bueno, el mismo salmista está expresando, se está contestando que aunque él siente esto, eso es lo que está pasando. Aunque él siente de cierta manera un abandono, porque no hay acción de parte de Dios y está permitiendo que el salmista sufra aflicción. Sin embargo, él sabe que solamente es cuestión de esperar, porque Dios no desampara. El salmista lo que está expresando aquí es que solamente es cuestión de esperar, porque Dios ahí está. Y que en el momento indicado, Él va a librar. Bueno, Jesús en el momento de la crucifixión no se iba a poner a recitar todo el salmo, ¿verdad?
Él solamente menciona esta primera parte, pero está haciendo referencia a todo él. ¿Sí? Nosotros que ahora tenemos las escrituras en nuestras manos y de acuerdo a la sabiduría de Dios que sabía que lo íbamos a hacer, nosotros comprendemos la totalidad de este mensaje. Quienes lo escucharan, muchos de los judíos conocían este salmo también. Quienes hayan escuchado esta frase, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, sabían a qué se estaba refiriendo Jesús en estos momentos. Y así se la pasa hablando todo el salmo, ¿verdad? No solamente en estos versículos, si lo leemos todo completo, que no lo vamos a leer completo, pero los siguientes versículos también vuelve a decir ahora el salmista: pero yo soy gusano, no hombre, soy oprobio de los hombres, despreciado por el pueblo. Todos los que me ven me escarnecen. Sigue hablando acerca de su aflicción, de cómo los enemigos los tienen encima, de cómo lo están haciendo sufrir. Estiran la boca y menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Está expresando cómo todo esto le está sucediendo, cómo Dios está permitiendo que todo esto le suceda al salmista. Pero ¿qué se contesta él mismo en los siguientes versículos? Pero tú Dios, eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. ¿Por qué? ¿Porque lo desampara? Contrario, se siente confiado en Dios porque Dios no desampara en la aflicción. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí. No le dice acércate a mí, dice no te alejes de mí, porque Dios ahí está. El salmista sabe que aunque está en aflicción, aunque está en sufrimiento, Dios está ahí. No te alejes de mí porque la angustia está cerca, pero no hay quien ayude. Entonces con esto vamos comprendiendo cuál era el sentido del salmo. El salmo no es un salmo que habla de que Dios abandona. No es lo que Cristo quería expresar en ese momento en la cruz. Lo que Cristo estaba expresando era la gran aflicción en la que estaba y la confianza de que Dios, el Padre, le iba a librar de eso. ¿Sí? De hecho, si comparamos el Salmo 22 y lo que sucede en Mateo, también vemos estas similitudes. ¿Sí? Vemos cómo en el Salmo dice que todos los que lo ven lo escarnecen, estiran la boca y menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él. ¿Y qué vemos en Mateo 27? Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza. ¿Y qué le decían? Confío en Dios. Líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho soy hijo de Dios. Lo mismo que el Salmo 22, al que estaba haciendo referencia a Jesús. Y luego acá abajo dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. ¿Y qué pasó en el momento de la crucifixión? Cuando le hubieron crucificado, repartieron sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. De manera que este salmo, lo que está expresando el salmista en este momento, se convierte en un salmo mesiánico. ¿Sí? Ahora expresando lo que había de suceder en este momento. Es el cumplimiento. Es el cumplimiento de la profecía. Entonces el hecho de que Jesús haya dicho: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, no era una simple expresión. Lo que él estaba diciendo es que se estaba cumpliendo la escritura. Es que ese momento estaba haciendo el cumplimiento de la profecía expresada en la ley. Esto es de lo que nos habla el Salmo capítulo 22. Salmo 22, 24 precisamente dice el salmista: porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, porque Dios no desampara en la aflicción, ni de él escondió su rostro. No es cierto que Dios abandonó al Padre en la cruz. De él no escondió su rostro. Es lo que dice ese salmo. Sino que cuando clamó a él, ¿qué pasó? Le oyó. En ese momento en el que Cristo estaba diciendo eso, ¿no lo estaba escuchando el Padre?
Claro que lo estaba escuchando. Eso es lo que dice el Salmo. Si lo leemos completo, si comenzamos a estudiar este tema, vemos que para nada el Padre lo abandonó. ¿Sí? Cristo clamó al Padre y el Padre lo estaba escuchando. Cristo clamó al Padre y el Padre no escondió de él su rostro, no lo dejó solo, no lo abandonó, no lo dejó a su suerte, no lo menospreció, no sintió asco por él porque estaba con pecado. Esto es algo que no sucedió. ¿Sí? Bueno, son suposiciones a las que los sectarios llegan por no estudiar este tema. ¿Sí? Elí, Elí, lama sabactani, dice el lenguaje arameo. ¿Qué significa sabactani? Tú me has dejado, ¿verdad? Eso es lo que significa esa frase, tú me has dejado. Aquí se utiliza el verbo shebak, que es dejar en paz, ¿verdad? Dejar en paz o permitir permanecer algo. En el griego, cuando expresa lo que significa esta frase, se menciona la frase o la palabra que en español es desamparado, en griego es enkataleipo. ¿Qué significa dejar atrás? Dejar atrás en algún lado. Bueno, este dejar atrás puede ser en dos sentidos, ¿verdad? Puede ser en un mal sentido o en un buen sentido. La palabra desamparar. Cuando nosotros la decimos en español, abandonar, abandonar siempre es algo malo, ¿sí? En español, la palabra abandonar siempre tiene una connotación negativa. Siempre uno dice abandonar para algo que no quiere, para algo que no le interesa, ¿sí? Para algo que no le da importancia. Siempre la palabra abandonar tiene una connotación negativa. Sin embargo, la palabra enkatalipo en griego, no precisamente. Sí puede ser en ese mal sentido, pero también puede ser usada en un buen sentido, que es permitir quedarse. Como cuando uno va y deja a los niños jugando. El niño quiere estar en los juegos, ¿qué hace uno? Los deja. Uno los deja ahí y uno se va a hacer sus cosas. Y realmente ese es el sentido de la palabra, dejar, no tanto abandonar. ¿Qué pasa cuando uno deja a los niños ahí? Ya no te importa el niño, ya no lo quieres, lo estás menospreciando. Pues no, simplemente estás permitiendo que se quede ahí. ¿Verdad? En esos momentos, ¿qué estaba haciendo el Padre? Bueno, permitiendo que Cristo sufriera esto. ¿Verdad? Es lo que sí estaba pasando en este momento. Porque claro, el Padre lo pudo haber librado, ¿verdad? De esa muerte. El Padre, o aún Cristo mismo, pudo haber hecho que bajara de esa cruz. ¿Sí? Sin embargo, fue permitido. En ese sentido, claro, que el Padre lo estaba dejando. Sin embargo, no hace referencia a que estaba él solo. Y asab, la palabra en hebreo utilizada en el Salmo, pues también significa abandonar, desamparar o dejar, ¿verdad? Dejar a otros. Segunda a los Corintios, capítulo 4, versículos 8 al 9. Nosotros, ¿verdad? Como cristianos, dice el apóstol Pablo, estamos atribulados en todo, pero no angustiados. A pesar de que tenemos muchas tribulaciones, no nos angustiamos. ¿Por qué? Bueno, porque sabemos que Dios está ahí, ¿verdad? Estamos en apuros, pero no nos desesperamos. Sabemos que solamente es cuestión de esperar en el Señor. Somos perseguidos, pero no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Bueno, mis hermanos, si finalmente Dios, como dice esta falsa doctrina, Dios abandonó a su propio Hijo, ¿qué nos espera a nosotros? ¿Verdad? ¿Qué nos espera a nosotros?
si en algún momento estamos en pecado, si a su propio hijo lo abandonó. Bueno, pero la Escritura, como estamos viendo, no, no favorece esta visión, no favorece la visión de que el padre abandonó a su hijo. Eso jamás sucedió. Y sin embargo dice también de nosotros como cristianos, que Dios no nos desampara a nosotros. En esa confianza vivimos, que Dios no nos desampara cuando estamos atribulados, cuando estamos en apuros, cuando estamos en aflicción. Asimismo, tampoco abandonó el Padre a su Hijo en la mayor aflicción, en el mayor momento de aflicción. Ese es el momento en el que el Padre estaba más cerca del Hijo. ¿Cómo podemos nosotros expresar que el Padre lo abandonó en ese momento? Número 2, Dios no desampara tampoco en la santidad. Porque podemos estar en aflicción, pero si no estamos en santidad, ¿qué va a pasar? Entonces, cuando nosotros vivimos una vida en santidad, la Escritura dice que Dios no nos desampara. Dios no nos abandona cuando estamos viviendo una vida apartados del pecado, apartándonos para nuestro servicio a Dios. Dice la segunda carta a los Corintios en el capítulo 5 y versículo 21. Al que no conoció pecado, le hizo pecado. Por nosotros lo hizo pecado. Entonces muchos dicen, ¿ya viste? Lo hizo pecado. En ese momento Cristo fue pecador. En ese momento Cristo era el pecado mismo. Porque eso dice la Escritura, que lo hizo pecado. Para que nosotros, ¿qué? Fuéramos hechos justicia. Y entonces es la explicación que da. ¿Verdad? Nosotros le pasamos nuestros pecados a Cristo y Él nos pasó su justicia. Pero hermanos, que no constantemente hablamos a las personas de que pues, el pecado no es una enfermedad como para estarle heredando unos a otros. No mencionamos lo que dice Ezequiel 18:20, que la impiedad del impío será sobre él y la justicia del justo será sobre él. ¿Y qué decimos? Que el pecado no se hereda. El pecado es una infracción de la ley. Se comete. Bueno, entonces, ¿cómo después hablamos de que transferimos, verdad? Nos hacemos transferencias de pecados. ¿Cómo vamos a hablar de eso? Tenemos que tener bien claro lo que es el pecado para no caer en esto. Primera de Pedro, capítulo 1, 18 al 19. Para nada confirma este pensamiento. Sabiendo que fueron rescatados, dice Pedro, sabiendo que fueron rescatados de su vana manera de vivir, la cual recibieron de sus padres. ¿Cómo fueron rescatados? No con cosas corruptibles. Ustedes no fueron rescatados con oro ni con plata. ¿Con qué fueron rescatados? Con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Esa sangre fue la que lo rescató. La sangre preciosa, sin mancha y sin contaminación. Pero si Cristo murió pecador o murió hecho pecado, pues toda esa sangre, por supuesto que estaba contaminada. Esa sangre, por supuesto que estaba manchada. Entonces esta idea no hace coherencia con lo que nos dice la Escritura. Todavía si dijeran que fue ofrecida, ¿verdad? Por ustedes fue ofrecida una sangre sin mancha, que después se manchó. Todavía eso tendría más coherencia. Pero no dice que fue ofrecida, dice que esa sangre fue la que nos rescató. Esa sangre derramada, ¿sí? La sangre que se estaba derramando en ese momento en la cruz estaba sin mancha, fue sin mancha. ¿Sí?
fue sin mancha y fue sin contaminación. ¿De qué? Obviamente se está refiriendo al pecado. No se refiere a enfermedades en la sangre, se refiere al pecado. Porque Cristo vivió una vida en santidad hasta su muerte. Otros textos que nos lo confirman es Hebreos capítulo 7, versículo 26 y 27, donde dice el escritor de la carta a los Hebreos, porque tal sumo sacerdote nos convenía. ¿Cómo era este sumo sacerdote? Que es Cristo, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Así fue y así es este sumo sacerdote que ahora tenemos. Que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de estar ofreciendo sacrificios por sus propios pecados, porque no los tenía, no los tuvo. Y luego además por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez, para siempre. ¿Cómo? No siendo él el pecado, sino siendo el sacrificio por el pecado. Son dos cosas muy distintas. La Biblia no nos habla de que Cristo fue el pecado o fue pecador, sino de que Él fue el sacrificio por los pecados, ofreciéndose a sí mismo. Hebreos 10 también nos confirma esta cuestión, donde nos dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, ¿qué hizo? Habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Él fue esa expiación por los pecados. Él fue ese sacrificio hecho por los pecados. Es por su sangre que podemos ser nosotros librados del pecado. Pero es una idea totalmente distinta decir que Él en ese momento era pecado, o que Él era el pecado. Lo que nos están diciendo estos textos y muchos otros que podamos seguir leyendo, pues es que Él fue el sacrificio por los pecados. La Nueva Traducción Viviente lo interpreta de una forma correcta cuando dice, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Entonces, cuando dice que lo hizo pecado, si nosotros nos ponemos a leer todos los pasajes de la Escritura que hablan de esto, vamos a entender que lo que está diciendo es que por nosotros lo hizo ¿qué? Sacrificio por el pecado. Que cuando la Escritura dice que lo hizo pecado, está haciendo referencia a que lo hizo sacrificio por el pecado. Y no que lo hizo pecador. No es eso lo que estaba sucediendo en este momento. ¿Sí? Entonces él, así como lo menciona la Escritura, él no conoció el pecado. ¿Sí? A él no le fueron transferidos todos los pecados en ese momento para morir en pecado o para morir pecador. Hay algunos que incluso se atreven a decir que dado que murió pecador o murió con pecado en él, bueno, una vez que muere él va al infierno. Él va al infierno y ya después resucita. Imagínense mencionar estas cosas acerca de Cristo. Bueno, yo no me atrevería a hablar de Cristo como alguien que murió en pecado, manchado, contaminado. No es lo que la Escritura dice acerca de Cristo. Por eso es que es importante conocer el significado de esta expresión. Si bien es cierto, primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 24, utiliza esta expresión, que Él mismo llevó nuestros pecados. Eso sí, lo dice la Escritura en este pasaje, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo. Fíjese.
Y entonces nos mueve otra vez. Bueno, ¿qué está pasando? ¿Sí los llevó o no los llevó? Bueno, es que hay que darle una interpretación a esto, de acuerdo a lo que nos dice toda la Escritura. Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Bueno, ¿de qué está hablando Pedro ahí? ¿De la condición de Cristo o de la condición nuestra? Pedro no está hablando de Cristo, de su condición, sino de nuestra condición como pecadores. De eso está hablando Pedro. Entonces, claro, esta frase termina siendo simbólica, ¿sí? De cómo por medio de su sangre, por medio de su muerte, ¿qué pasó? Bueno, fuimos liberados de la esclavitud del pecado. Y además, ¿qué más? Bueno, nos dio vida en su nombre. Eso es lo que está expresando el texto. Porque nosotros buscamos sanidad en su muerte, ¿verdad? Por su herida fuimos sanados. Esto es en la obediencia del Evangelio, ¿verdad? Siendo bautizados. En todo eso es que nosotros comprendemos, ¿verdad? Que esto es una expresión meramente simbólica, ¿sí? Él llevó nuestros pecados en su cuerpo. Él se encargó de ese sacrificio por los pecados. Por medio de ese sacrificio, nosotros podemos olvidarnos del pecado. Por medio de ese sacrificio es que nosotros podemos acudir a Él y ser limpios del pecado. Por medio de ese sacrificio fue abierto el velo, fue rasgado, para que nosotros pudiéramos hacer ¿qué? Acercarnos a Dios. ¿Por qué Dios no abandonó a su Hijo en esos momentos? Bueno, porque Él permaneció santo. Así de simple. Eso es lo que está expresando el Salmo. Otra vez, el Salmo no se trata de que Dios abandona, sino que Dios está ahí y que Dios libera. ¿Y por qué liberó a Jesús? ¿Por qué se mantuvo con Él? Porque era santo. Así de sencillo. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Cómo es que Dios permanece a nuestro lado? Porque nosotros permanecemos santos, ¿verdad? Si eso hacemos, claro que eso va a suceder. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar ahora en el lugar santísimo, ¿sí? Ya estando disponible ese lugar para entrar en una comunión directa con Dios, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió. Es que de eso está tratando el texto, ¿sí? No es que Él era pecador, sino de que Él nos abrió ese camino. Eso hace referencia a esta frase. A través del velo, esto es, de su carne. Y teniendo un gran sacerdote, Jesús, sobre la casa de Dios, ¿cómo debemos acercarnos? Corazón sincero, plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Qué es esto? Santidad. Si nosotros tenemos santidad en nuestra vida, ¿qué vamos a poder hacer? Acercarnos a Dios. Porque Dios no desampara al que vive en santidad. Dios no se aleja, no se aparta del que está viviendo en santidad. Jesús, pues, muere en la cruz, santo, siendo ese cordero sin mancha, siendo ese cordero sin contaminación. Por eso es que Dios no le desampara y no le abandona. Y finalmente, Dios no desampara cuando se está cumpliendo su voluntad. ¿Cómo vamos a expresar nosotros que Dios le había abandonado cuando se estaba cumpliendo el plan? ¿Sí? ¿Cómo es que Dios estaba abandonando a su Hijo cuando el plan que habían trazado se estaba cumpliendo? Juan 8:29, porque el que me envió, decía Jesús, conmigo está. No me ha dejado solo el Padre. ¿Por qué? ¿Por qué no lo dejó solo? Porque yo hago siempre lo que le agrada. Ese sacrificio en la cruz era desagradable a Dios. ¿Quién de nosotros se atreve a decir que ese sacrificio en la cruz era desagradable? ¿Quién de nosotros se atreve a decir que ese sacrificio en la cruz era despreciable para el Padre? Que era inmundo, que era profano, que era abominable.
¿Quién de nosotros se atreve a decir esa cuestión acerca del sacrificio de Cristo? No, sino que Él estaba con su Hijo, porque siempre hacía lo que a Él le agradaba. Hebreos 5 igualmente dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, ¿qué pasó? Fue oído. Fue oído siempre por su Padre, a causa de su temor reverente. Dejó de temer a su Padre, dejó de temer estas cosas en el momento de su muerte. Entonces, ¿por qué tendría que dejar de ser oído? ¿Por qué tendríamos que hablar nosotros de que Dios lo abandonó? ¿De dónde sacamos eso? Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Nuevamente, los que cumplen su voluntad. Dios no desampara si nosotros obedecemos. Si estamos en el cumplimiento de lo que Él quiere, ¿vamos a decir que Dios nos va a abandonar? Y si abandonó a su propio hijo que estaba cumpliendo el plan, nuevamente, ¿qué nos espera a nosotros? Que nos ponemos a hacer las cosas y ¿quién nos asegura que Dios está con nosotros? Si abandonó a su propio hijo en el cumplimiento del plan. ¿Cómo podemos estar nosotros seguros de que Dios nos acompaña en todo momento? ¿Qué tal que de repente ya no se le da la gana? Aunque estemos cumpliendo su voluntad. No le gustó lo que hicimos. No le pareció lo mejor. Nosotros no vivimos con esa desconfianza en nuestra vida porque sabemos que nunca abandonó a su hijo. Nunca le dejó solo. Juan 19, 28 y 30. Después de esto, sabiendo Jesús que ya estaba todo consumado, que dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y cuando Jesús tomó el vinagre, dijo, consumado es. Esto está completo. Se cumplió a la perfección el plan. Ese momento en el que estaba expirando, entregando el espíritu, muriendo, no murió con duda, no murió con incertidumbre, no murió diciendo, el Padre me abandonó, esto no estaba en el plan. El Padre me abandonó, ¿qué está pasando? No pensé que fuera a pasar esto. Sino, consumado es. Ese era el plan. Eso es lo que tenía que pasar. Él sabía que el Padre estaba con él porque estaba cumpliendo este plan perfecto. ¿Sí? No dejó nada, ¿verdad? No dejó ninguna piedra sin voltear, como dicen por ahí. ¿Verdad? No dejó nada sin hacer. Si no hubiera hecho alguna cosa, alguna de las cosas que él tenía que hacer, podría a lo mejor dudar de que el Padre estaba con él, porque no lo hizo todo y no estaba siendo consumado eso. Pero por supuesto que se estaba cumpliendo todo. Estas son las palabras que les hablé, dice Lucas 24:44, estando aún con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que estaba escrito de mí. En la ley de Moisés, en los profetas y, ¿qué estamos viendo ahorita? Los salmos, Salmo capítulo 22. Que Dios le iba también a librar, aunque él se sintiera en un momento de gran aflicción en el que se estaba permitiendo que todo eso sucediera. Finalmente, para terminar, si nosotros vivimos haciendo la voluntad del Padre, ¿qué va a pasar? Pues que Dios no nos va a desamparar. Hebreos 13, 5 al 6. Sean sus costumbres sin avaricia, contentos con lo que tienen, porque Él dijo, ¿cuál fue la promesa de Dios? No te desampararé. No te desampararé, ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente cada uno de nosotros, los que estamos aquí presentes, todos, sin duda alguna, podemos decir, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre.
Cada uno de nosotros podemos decir eso con total confianza porque sabemos que en el cumplimiento de la voluntad del Padre, Él no abandona. Sabemos que Él da auxilio. Tal vez no cuando nosotros queremos, pero sí en el momento necesario. Sabemos que Dios libra, tal vez no de la manera en que nosotros queremos o esperamos, pero siempre lo hace. ¿Sí? Sabemos que Dios tiene la mira puesta en nosotros, en todo momento nos está cuidando. Cuando estamos cumpliendo su voluntad, Él se encarga de que las cosas salgan bien. Esa es nuestra confianza. Con eso vivimos cada día. Por eso podemos levantarnos cada mañana en paz y cuando nos vamos a dormir, usted se duerme tranquilamente. Porque sabe que Dios está ahí viéndolo. Porque sabe que Dios no se duerme. Porque sabe que Dios no se va de viaje. Y sabe que Dios no va a decir de pronto, pues sí está cumpliendo mi voluntad, pero esta vez no lo voy a ayudar. Y si no somos capaces ni siquiera de que nos pase por la mente que Dios podría desampararnos cuando estamos cumpliendo su voluntad, ¿cómo podríamos decir eso del Hijo cuando estaba cumpliendo la voluntad del Padre? No es posible, no es concebible. Por eso es que les digo que cuando hacemos referencia a este tipo de doctrinas, nos olvidamos totalmente de todo lo que implica decirlo de esa manera. Entonces, por supuesto que, aunque Cristo estaba mencionando este salmo, Salmo 22.1, en este momento de su muerte, en sus últimos momentos de su vida, mejor dicho, no estaba haciendo referencia a que Dios lo estaba abandonando. Nunca fue esa su intención, la de hacer entender que Dios lo estaba abandonando ese momento. ¿Sí? Sino que Dios estaba ahí para él y le libró, ¿verdad? Dicen otros textos que Dios le libró de esa muerte. ¿Cómo decir, bueno, cómo que le libró? Si sí fue crucificado y sí murió. No, pero Dios le glorificó. Fue resucitado. ¿Ah? Fue hecho sumo sacerdote. Está a la diestra del Padre. Claro que Dios le libró. Tiene potestad sobre todas las cosas. Vamos a terminar con este pensamiento. Si es cierto que el Padre abandonó al Hijo en los últimos momentos de su vida, en su cuerpo humano, pues entonces eso sería muy triste, porque habría sido una victoria del pecado. Habría sido la victoria del pecado, al menos por unos cuantos momentos. Pero lo que nos dice la Escritura es que esta muerte no fue ninguna victoria del pecado. ¿Sí? Fue un triunfo para Dios, no una derrota. Colosenses capítulo 2, versículos 13 al 15. Y a ustedes, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de su carne, les dio vida juntamente con Él. ¿Por qué Él es vida? Perdonándonos todos los pecados. Nos perdona, no los absorbe, ¿sí? No se le transfiere, los perdona, porque los pecados son de cada uno. Y Él los perdona, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz para abolir todo eso. ¿Verdad? Y despojando a los principados y a las potestades, ¿qué les hizo a esos principados y potestades? A esos que viven para el pecado, ¿qué les hizo? Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En esa muerte de cruz, Cristo triunfó. Si todos esos pecados hubieran sido para Cristo y hubiera muerto el pecador, hubiera muerto él como pecado, pues ¿cuál triunfo? ¿Cuál triunfo sobre la cruz? Sí, se podría hablar de que Cristo murió pecador. ¿Cuál es el triunfo en eso? Pero hubo un triunfo en esa cruz. Para Dios.
para Cristo, para el Padre, para el Hijo y para el Espíritu Santo. Un triunfo para nosotros, porque ahora encontramos vida también en su nombre. Entonces, esto es para que comprendamos totalmente, ¿verdad?, a qué se está refiriendo este breve momento y que dejemos de percibirlo como un momento en el que el Hijo fue abandonado. Porque no nos está expresando esto el texto de Mateo 27, sino que fue un momento en el que el Padre estuvo todavía más cerca del Hijo, cuidándolo y buscando librarle, salvarle, glorificarle, levantarle, ¿sí? Y así lo hizo.